Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el texto de sus mejores cuentos y novelas, nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Valeria Grant. Hola. Cristian Alvarado. Saludos a todos. Ronald Pérez. Hola chicos. Y César Ojeda. Hola. Yo soy su anfitrión Arturo Ponte y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre la icónica novela de 1922, Siddhartha, por el legendario autor Hermann Hesse. Estaba pensando si era 1922 o no, pero sí lo es. Comencemos con lo personal. Ronald, cuénteme, ¿qué opina usted sobre la novela Siddhartha de Hermann Hesse? Bueno, Siddhartha es uno de mis libros favoritos realmente. Yo lo he leído unas 4 veces ya en mi vida. Afortunadamente lo pude leer cuando era muy joven, muy joven, y creo que es un libro que cae mejor leerlo cuando uno es adolescente que cuando ya uno es adulto. En la adolescencia, cuando uno tiene 16 años, 17 años, está como en ese camino de encontrarse uno mismo. La novela trae mucho de eso en cuanto al personaje Siddhartha, que él renuncia al legado que le quiere dar su papá, que es el Brahman, ¿verdad? El sacerdote, y se va a buscar su propio camino y a encontrarse con su propio yo. En el camino, pues lo acompaña su amigo Govinda, que en cierta parte, pues se aparta de él o los caminos se dividen, que creo que es algo sumamente usual en la vida de las personas, que uno tenga un amigo por algunos años y luego se aparte de él y que tal vez lo reencuentre muchísimos años después. La verdad es que trae muchísimos temas, digamos, de la parte espiritual, tanto la parte natural del ser humano que se experimenta también como con los samanas en esa parte espiritual, y luego la parte más humana o más carnal con Kamala o Kamala, no sé cómo es que le dirán. Y todo es encontrar para que al final de su vida, casi que al final de su vida, realmente Siddhartha pueda encontrarse a sí mismo. Pues es una novela que yo recomiendo 100% a cualquier persona. No me parece que sea nada difícil de leer, en realidad que tiene un lenguaje, aunque a veces parece romántico por la forma en que se expresa Siddhartha, que como que el diálogo es muy suntuoso, amigo, Govinda, hablas con no sé qué, no sé cuánto, ese tipo. Aún así me parece que es sumamente entretenida. En Costa Rica, Hermann Hesse es conocido más que todo por el libro del Lobo Estepario. Y yo creo que es el único país en donde pasa eso, y es porque teníamos, ya no lo tenemos, un bar muy conocido al que iba la gente que le gusta la literatura, que se llamaba el Lobo Estepario. Pero bueno, en el resto de países yo sé que el libro número 1 de Hermann Hesse es Siddhartha. Tuvo una explosión como en 1960 cuando todo el movimiento hippie empezó a leer un poco más acerca toda la cultura pues oriental, ¿verdad? Y a nosotros como occidentales, pues esto siempre nos ha llamado mucho la atención. ¿Qué les puedo decir? Me gusta montones cómo Hermann Hesse se refleja en la novela. No sé si sabían, pero Hermann Hesse fue hijo de un pastor alemán, entonces ya se imaginan la calidad de educación que recibió en la fe. Y cuando él cuando Siddhartha en el primer capítulo renuncia a ser el hijo del Brahman y a seguir con eso, es básicamente la vida de Hermann Hesse cuando él renuncia a pues el cristianismo. Cuando se encuentra con el budismo, que se encuentra Hermann Hesse no, Siddhartha se encuentra con Buda, él también entiende que el budismo tampoco va a solucionar como los problemas de Occidente. Entonces ahí es donde él lo rechaza también. Ahí se produce como, creo, que es como el plot twist más grande, que es cuando Siddhartha dice: aquí ya nadie tiene nada que enseñarme y mejor me voy yo haciendo camino. Y ahí es donde ya encuentra su propio como destino con el mercader y con el amor que encuentra, que es como con Kamala. Pues hay muchas cosas de las cuales hablar, pero básicamente lo que quería decir es que me encanta, que recomiendo muchísimo el libro. Es uno de los libros que más he leído y probablemente lo siga leyendo para todas las edades, pero especialmente para los adolescentes o adultos jóvenes. Y si tiene que escoger entre Harry Haller, el Lobo Estepario, o Siddhartha,
¿A cuál de los dos protagonistas elige como superior, como mejor protagonista, pues, mejor personaje? Uf, yo diría que si yo tuviera 16 años a Siddhartha y si tuviera los que tengo ahora el del lobo estepario, pero es porque ya es un adulto, el del el lobo estepario, donde habla básicamente del hombre en que no se impulsa, digamos, ni por lo sacro ni es tan malo, sino que él se va ahí balanceando su vida, no sé, entonces creo que depende de la edad, pero ambos me encantan. El que sí no me gustó mucho fue el de Demian, que es el otro libro más popular de Hermann Hesse, y ese no me gustó tanto, la verdad. Yo dejaría a Hermann Hesse con el Lobo Estepario y con Siddhartha. Bueno, yo voy a apoyar a Ronald en que es uno de mis libros favoritos, definitivamente. Y también comparto 100% a que hay libros para épocas de la vida y que este se recibe mejor en una etapa más joven cuando uno tiene un poco más de ilusión. Y creo que, sí, creo que tiene mucho que ver con, o sea, creo que Siddhartha en sí es un personaje, es demasiado dominante, es demasiado como un protagonista súper romántico que su existencia a través del mundo siempre es la excelencia. Tanto es así que sí, llega a conocer a Kamala y él sabe su presencia, su poder sobre la vida se manifiesta así. Y yo creo que ya cuando uno está un poco más mayor, como que eso no entra tan bien, digamos, es medio incómodo y medio cliché y medio que me están queriendo contar, me están tratando más como de un cuentito de hadas, o sea, le falta tragedia, le falta un poco de como de la realidad de la vida, tener un personaje o tal vez un protagonista así tan fuerte y tan romántico, tan idealista, tan que todo lo que le pasa es en esta búsqueda absoluta de excelencia y de que desde que nació hasta que se muere sabe que es el mejor de todos. Pero no, a mí me encanta, me gusta, creo que también es importante en esa etapa de la adolescencia porque trae como verdades, en el libro trae verdades y eventualmente uno también se las encuentra mucho y se vuelven clichés, entonces es cansado, pero sí son verdades, son muy bonitas, como esto sí, de tener que renunciar a todo, de primero pasar por la excelencia y apoderarse de, no sé, ser el mejor sacerdote o todas estas cosas que aprende inicialmente. Me gusta mucho que la novela también sea tan cíclica, que él al principio dice, pues yo soy bueno pensando, rezando, pensando, ayunando y meditando. Y parece que eso no le sirve de nada y eventualmente dice, no, esto no me sirve de nada, yo ya no puedo hacerlo, pero son como etapas muy marcadas en la vida de Siddhartha y como cada una también le contribuye de forma distinta. Su encuentro con Kamala me parece impresionante y para hacer una novela de ese momento creo que es un personaje bastante independiente y bastante poderoso. O sea, no pierde ese Manic Pixie Dream Girl de ser en realidad una mujer cuyo papel es hacerlo evolucionar a él y más como esa compañía servil y todo, pero al mismo tiempo es muy poderosa y es muy poderosa también desde su poder sexual, desde ella tiene su dinero y tiene su imperio y tiene sus cosas y es muy interesante que en la novela eso no se ve de forma peyorativa. Entonces es interesante como esta presencia de un igual y también que Siddhartha siempre la trata como un igual y eso en 1922, a pesar de que si hay una sombra de esa feminidad, de ese papel no independiente de ella, sino al servicio de él. Pero sí, me gustó mucho, de la interacción entre ellos me parece muy bonita y ese encuentro de un igual, cuando Siddhartha le dice que ellos pueden encontrar dentro de sí un espacio para descansar y que eso en general no es algo común en la gente. Entonces puede ser que también sea parte de ese narcisismo y de esta superioridad de somos mejores que todos los demás y todo, pero es más como esa interacción entre ellos como iguales y de él también rindiéndose a la sabiduría de ella y ella encontrándole un lugar en el mundo y puede ser que eso estuviera asociado hasta cierto punto que es complicado con su perversión y su hundimiento y la necesidad de escapar y todo lo mundano, pero la relación de ellos me parece muy, muy chido, muy interesante. Y sí, también como esas etapas, como pasar por la destrucción absoluta y al final encontrar la magia en la simpleza. O sea, son muchos clichés, pero escritos de una forma muy sencilla y a veces uno sí necesita escucharlos, que sean clichés no dejan de ser verdad, que encuentre la grandeza en el personaje más sencillo de todos. También creo que si uno revisita esas ideas conforme va creciendo, también se dan cuenta que es verdad, que uno tiene una interpretación distinta, pero son verdad y que le digan a uno...
la gente más sencilla es muy sabia o puede revelar verdades que uno no entiende. Eso es cierto, distinto cuando uno tiene 10 años a cuando tiene 60, pero sigue siendo cierto. Entonces, sí, me gustan mucho los personajes y comparto con Ronald también que es muy sencillo de leer, también porque es como, no se vuelve tan complicado, es más bien como una historia bonita de la iluminación por la que pueden pasar las personas o por las que tal vez todos pensemos o podemos pensar que hay que pasar para no llegar al destino de la perdición absoluta. Entonces es bonito, me gustan también las relaciones humanas que aunque son pocas, son muy representativas de lo que uno puede como crecer o obtener o del papel que viven ciertas personas en la vida, como esa compañía o como mentores o como esta admiración o el gran amor o el sufrimiento con ese enfrentamiento con un hijo que no es lo que uno quiere y la sobreprotección también y cómo eso rebota y al final nada más como desprenderse de todo eso, pero desprenderse de todo eso después de haberlo probado y haber tenido que llegar a conclusiones. Entonces me parece bonito, sí, tal vez es eso, es como un libro sencillo de verdades. Tal vez uno no llega a esas conclusiones de una forma como tan compleja o tan transitada ni nada, pero creo que es hermosísimo y también se lo recomendaría a cualquiera y para mí eso es algo muy, muy valioso del arte, digamos, que no sea tan pesado que deje de ser accesible para muchas personas, pero que tampoco nada más evalúe las cosas más clickbait o superficiales, sino es como, mira, esa es esta historia. Lo de la espiritualidad oriental también me parece un lindo toque, pero creo que eso se puede encontrar a través de muchos caminos. Creo que es nada más como el contexto que le da ese hilo a la historia y que también es muy fácil de digerir para una persona llegar y pensar, bueno, el camino a la iluminación o una persona buscando la iluminación, uno puede imaginarse eso en un monje o en un sacerdote o en esta vida occidental en la que uno de verdad puede caminar y nada más desprenderse de las cosas. Y digamos, entonces es eso, es como uno se lo puede esperar ese camino de la iluminación a través de este contexto oriental, pero en general podría ser... en general, podría ser es el tránsito de la vida humana y es lo que hace todo el mundo en cualquier cosa. Entonces creo que eso nada más lo hace un poco más sencillo, que uno diga, mira, esta persona está buscando esto, esta persona lo está buscando esto y todo su ambiente refleja que está buscando esto. Para mí no es tan importante el contexto oriental, creo que ese tipo de novela puede evaluarse en cualquier historia, pero eso es nada más como parte para mí de la representación del protagonista exagerado y dramático de las cosas que están pasando. Pero sí, me gustó mucho y lo recomiendo mucho. Y si tiene que elegir entre Harry Haller o Siddhartha, o si tiene que elegir entre el lobo estepario y Siddhartha. Uy, eso es más difícil. O sea, Misma respuesta que Ronald, depende de la edad. no sé si depende de la edad. Creo que de personajes sí Siddhartha o de Harry Haller, pero eso también es como mi frustración con los personajes como Harry Haller y no es una frustración negativa, sino es como siento que apelan a un tipo de drama y un tipo de identificación con la gente que no me encanta. En cambio, puedo asociarme más con esta idea de cuento de hadas de personaje perfecto. Entre Lobo Estepario y Siddhartha, no sé. Probablemente Lobo Estepario, pero para mí probablemente recomendaría mucho más Siddhartha como para el universo entero, digamos. Y para mí, digamos, ya habiéndolo leído, yo creo que si voy a leer uno de los dos, o sea, si tuviera que haber escogido solo uno de los dos sería Siddhartha. Y creo que también eso tiene que ver con lo que decía Ronald, de que hay un bar en Lobo Estepario y hay todo un cliché alrededor de esa idea. Entonces creo que me siento mucho más tranquila con la idea de Siddhartha que de no sé, como un gremio que sacralizaba este libro. Entonces, pero sí, probablemente para mí, digamos, que me guste más el Lobo Estepario, pero que estaría así. Listo, mejor me callo ya. Excelente respuesta, muchas gracias, Valeria. Cristian, opiniones sobre Siddhartha de Hermann Hesse.
primero yo diría que la novela debería llamarse o subtitularse como Siddhartha queriendo deshacerse de Govinda, porque ya no sabía qué hacer con el pobre Govinda y yo sentía muy feo porque a mí Govinda me parece un personaje muy, muy entrañable y muy tierno, entonces Siddhartha primero ya no sabía cómo deshacerse de él y cuando se lo volvió a encontrar era como que ándale pues, pero ya vete, ya siga tu camino, entonces yo me sentía muy mal por el pobre Govinda, pero bueno, aparte de eso, con los samanas, por ejemplo, Siddhartha al final se dio cuenta de que el sacrificar la carne, porque específicamente Siddhartha lo que hacía, y lo dice el libro, es que se metía donde había espinos, donde había plantas peligrosas, no sé. Entonces sacrificaba el cuerpo y lo sacrificaba aparte con el ayuno y con el desapego a todo lo material y no solo el desapego, perdón, sino a partir del dolor, ¿no? El dolor fungía como una aniquilación del yo. Entonces, en cierta parte de la historia, Siddhartha se da cuenta que esa no es la manera en la que él piensa alcanzar la iluminación. Se da cuenta que el sacrificar la carne no acerca de ninguna manera al estado de perfección. Entonces, por eso abandona a los samana. Después, a través de la meditación también, a través del aniquilamiento del yo, de la supresión del yo, él empieza a hacer estos trabajos metafísicos, porque pues la novela es súper metafísica a mi manera de verlo. Aún así me gustó porque yo no tengo tantos pensamientos metafísicos, soy un poco más positivista en ese sentido, ¿no? Trato de no darle importancia a aquello que no puede ser comprobado mediante algún tipo de razonamiento lógico, pero aún así la novela lo importante que tiene es que aún así puedes tú aprender mucho de ella, pero bueno, después se da cuenta que lo importante es la supresión del yo, la meditación, la negación, pero siempre como en un estado de mesura, en un estado de ataraxia, le llamaban los griegos. Entonces bueno, después está con Kamala, se va con este mercader, hace mucho dinero, se da a los vicios, y justo ya cuando regresa, que de hecho tenía pensamientos suicidas, creo, Siddhartha incluso estaba pensando en ahogarse con el río, que lo mejor era sumergirse hacia el río, que otra vez volvemos a lo mismo, el río como este estado de transición y de purificación, de renovación. Se da cuenta, después de conocer a Vasudeva, que, ojo, eso se me hizo muy interesante, Vasudeva es un hombre que no es ni un sabio, ni no es un hombre que sabe leer, no es un ilustrado, no es un erudito, ni siquiera es un gran pensador o es un gran religioso. Vasudeva representa como todo la sencillez, el menos apegado ni siquiera a una filosofía o a un dogma, por así decirlo. Entonces creo que aprende mucho más con Vasudeva de lo que aprendió con todos sus anteriores maestros, incluso porque conoce a Buda. Esta parte me encantó porque al final se da cuenta que el suprimir el yo, al final de cuentas, eso es exaltar al yo, o al menos eso yo lo vi así, porque por ejemplo los samanas se jactan porque decían es que yo ya suprimí, yo ya sé controlarme, yo ya sé ayunar, yo ya puedo meditar, yo ya puedo pasar, o sea, al final de cuentas, yo lo vi así, eso es lo mismo, porque se la pasan exaltando el yo puedo, yo sé, yo ya conozco, y lo mismo sentía que con la filosofía de Buda, entonces al final se da cuenta que lo importante no es suprimir el yo, ni el desapego, al contrario, lo importante es aprender a amar la naturaleza, porque él decía que él podía encontrarse tanto en la vida como en la muerte. Él se encontraba a sí mismo en todos los elementos que veía a su alrededor y por lo tanto él se aferraba a esta vida de la manera no materialista, sino aferrarse al todo que representa, ¿no? Porque al final el yo es parte del todo y él se dio cuenta, y eso me encantó, el tratar de invisibilizarse, si es que es una expresión correcta, no era tampoco la solución, y más bien amar, ¿no? Y eso me recordó, poco un paréntesis, la lectura, no sé si alguno de ustedes ha leído Así hablaba Zaratustra de Nietzsche o conoce un poco de su obra. Él habla del eterno retorno, que es justamente como Nietzsche, tampoco cree, o bueno, más bien Nietzsche no cree en mundos y vidas más allá de la realidad vivida y la realidad comprobada. Entonces él habla de aferrarse a esta vida como la única posible y aferrarse con todo lo que implica, esta vida, con sus imperfecciones, con las carencias, ¿no? Y esto me recuerda mucho, no sé si Hermann Hesse se inspiró o no en la obra de Nietzsche, puede ser que sí, aunque tengo mis dudas, pero es la misma idea del eterno retorno, pero en la obra de Siddhartha. Al final Siddhartha aprende a amar al todo. Y si tienen que elegir entre Harry o Siddhartha, o el lobo estepario y Siddhartha. Yo elegiría Siddhartha porque no he leído Lobo Estepario. No he leído el lobo estepario. No, yo nada más he leído Demian y Siddhartha. El Lobo Estepario no lo he leído. César, cuénteme un poco sobre sus opiniones con respecto a la novela de Hermann Hesse, Siddhartha. Si cortan mi parte, dejan mi saludo, por favor.
Yo lo primero que leí de Hesse fueron sus cuentos, su poesía, que Elizabeth me encanta. Y la primera novela que leí fue El Lobo Estepario, que es de mis novelas favoritas. Me hubieran invitado a grabar mejor ese episodio. Y él, en diciembre del año pasado, a Hesse lo leí bien y por gusto en el 2019, y en diciembre del año pasado leí por primera vez Siddhartha, que después de venir de Lobo Estepario pensé que me iba a encantar, pero no. Ahora, no estoy diciendo que sea una mala novela. De hecho, yo también la recomendaría, pero creo que pasa lo que con A este lado del paraíso de Fitzgerald, que hay quienes dicen que se tiene que leer antes de los 30 años y concuerdo con eso. O sea, creo que si lo hubiera leído más joven, habría tenido otra acogida de mi parte. Siento que es una novela sumamente espiritual, y por ende es para ese tipo de personas. Y yo no soy ese tipo de persona. Me gustaría hacerlo, pero realmente no lo soy. No me siento cómodo con eso. Ahora, me parece una novela sumamente profunda, pero el tipo de profundidad que a mí, la verdad, no me va. No, simplemente no me siento cómodo con eso. Cuando empieza, realmente me gusta mucho y me estaba intrigando cuando dice, Siddhartha había comenzado a incubar el descontento, había comenzado a sentir que el amor por su padre y su madre y también el amor de su amigo Govinda no le traería alegría por siempre, no lo nutrirían ni lo alimentarían, no lo satisfarían. Esa parte me dejó como, wow, quiero saber más, pero al final no. Para mí simplemente es como esa evolución que tenemos todos, más tarde o más temprano, da igual, pero esa evolución que tenemos todos de lo que mencionaba Valeria, de experimentar con los vicios, sea cual sea, el amor o lo que creemos que es amor en nuestra juventud, para al final poder tener una madurez emocional y espiritual. Es una novela de iniciación. Yo creo que para alguien que no ha leído a Hesse estaría perfecto que iniciara con Siddhartha. No hace falta que preguntes con quién me quedo de las dos. Es absoluto que con El Lobo Estepario. Pero no, definitivamente sí es buena. Que esté escrita de una manera simple, digamos, no significa que sea una mala novela. Simplemente creo que su objetivo es ser accesible en todo sentido y que creo que por eso la puede leer alguien joven, porque es accesible. Es una novela que no los va a aburrir. Bueno, a mí sí me aburrió, pero creo que a la mayoría de las personas no los va a aburrir, va a ser fácil de leer, no tiene esa complejidad que yo veo en el Lobo Estepario y que es lo que me fascina. Ese hombre que está en descontento con la música, con la juventud, con el mundo en el que vive, que se siente, no sé, que pertenece a otro tiempo. Eso no tiene Siddhartha, es muy fácil de leer y sí, creo que es para gente, para lectores jóvenes, para lectores que se están iniciando en eso. Entonces, no, ningún personaje me atrapa, ni Govinda, ni Kamala, ni Siddhartha, nadie. Sí hay partes que me encantan, lo recalco, como esa que leí, hay partes que me parecen buenas, pero en general para mí no va. Interesante. A mí Siddhartha me encanta. Esta novela yo la leí por primera vez la leí hace muchos años atrás. La he leído 3 veces. Cuando la leí por primera vez tuvo un efecto muy parecido, supongo, que al de la autoayuda. Es decir, no quiero reducir el valor de la novela al decir que es autoayuda. No estoy diciendo que es autoayuda del todo. Pero sí, cuando la leí por primera vez estaba pasando por un momento particularmente difícil. Y las lecciones y la sabiduría que encontré en la prosa de Hesse, pues, me ayudaron en un momento particularmente oscuro y difícil. Entonces, tengo un apego emocional con esta novela por encima del Lobo Estepario. El Lobo Estepario me sigue encantando. Pienso igual que el Lobo Estepario es una novela mucho más compleja que Siddhartha. De todos modos, la unidad y la sencillez del mensaje de Siddhartha me atrapan, me llaman la atención. Me llama la atención también el hecho de que Siddhartha y El Lobo Estepario, ambas fueron escritas durante el mismo periodo, básicamente. Ambas tratan con una crisis existencial. Me parece que es un tema recurrente en la literatura de Hesse, a pesar del hecho de que solamente he leído dos de sus novelas. Tengo entendido también de que Siddhartha no es una novela histórica. Siddhartha también, al igual que El Lobo Estepario, es una novela autobiográfica, pues es un Bildungsroman, es una novela de educación, una novela de iniciación sobre Hermann Hesse, sobre la vida de Hermann Hesse. Hermann Hesse se modela a sí mismo a través de este personaje de Siddhartha, pues, y en ambas novelas, esos son los paralelos que encuentro, pues, en ambas novelas trata con el tema o el mismo tema de una crisis existencial muy distintas, las crisis existenciales de Harry Haller en El Lobo Estepario y la crisis existencial de Siddhartha en Siddhartha, muy distintas. También la solución que propone, me parece que las soluciones que propone en ambas
novelas son contrarias, por eso me llama también el hecho de que las escribió esencialmente en consecución. En El lobo estepario, la solución se basa primordialmente en la filosofía junguiana de tener que fracturar literalmente al yo. Se trata con la fracturación del yo para encontrarse a uno mismo, es decir, que uno para conocerse mejor tiene que dividir su personalidad en un número infinito de yoes, hasta dar con el núcleo, que es como que la división. Es decir, El lobo estepario trata con la división del yo. En el teatro mágico, pues Harry Haller es todos los personajes que aparecen en el teatro mágico, y al final de la novela Harry Haller debe de aceptar de que todos estos personajes lo representan a él y son una parte de él, y que el camino hacia el autoconocimiento es infinito, porque nunca se va a terminar de autofragmentar, nunca va a terminar de conocerse a sí mismo, porque él es infinito. Por el otro lado, en Siddhartha, la conclusión cae en todo lo opuesto, en la unión o en la unidad del mundo exterior con el mundo interior. Siddhartha lo elabora a través de la analogía que ya se mencionó anteriormente, la mencionó Cristian anteriormente, la analogía del río, donde utiliza el río para describir el hecho de que el río está en todas partes a la misma vez. El río está en la montaña, en la desembocadura, es una catarata, está fluyendo por todas partes a la misma vez, y explica a través de esta analogía que el tiempo no existe y que por ende Siddhartha está en todas las etapas de su vida a la misma vez. Por ende, la felicidad y la tristeza pues pueden parecer contrarios, pero en realidad son sinónimos, y que la oscuridad y la luz pueden parecer contrarios, pero en realidad son sinónimos, y que el mundo exterior y el mundo interior pueden parecer antónimos, pero en realidad son la misma cosa. Y de esta manera alcanza la iluminación, es decir, buscando la unidad del mundo interior de Siddhartha con el mundo exterior. Y pasa por todas esas etapas muy interesantes de su vida, pues, y veo mucho de ese reflejado en todo esto, pues, cuando entra en el mundo material y decide convertirse en un negociante y no encuentra la satisfacción y regresa al río y se convierte en barquero. Siddhartha, al igual que Hesse, abandona un hijo, y la conclusión al abandonar al hijo es esencialmente decir como él tiene que descubrir el camino por su propia cuenta, pues, que es una filosofía muy budista, es una filosofía muy oriental. Yo solamente puedo mostrarte el camino, tú tienes que caminar, tú tienes que atravesar el umbral, tú tienes que recorrer y descubrir la verdad por tu propia cuenta. Pues la filosofía budista es una filosofía muy psicológica, pues, a diferencia de la teología judeocristiana, pues, que se basa mucho más en el pensamiento o en lo etéreo. La filosofía budista oriental que se retrata en Siddhartha es muy psicológica, al igual que el lobo estepario, pues, porque Gautama y Siddhartha, los profetas o los iluminados, pues, esencialmente dicen que ellos no están allí como para dar revelaciones sobre ningún tipo de verdad. Ellos están allí solamente para eliminar el sufrimiento, para dar a conocer ciertas, no doctrinas, pues todo lo opuesto, es decir, para mostrar el camino. Una doctrina muy budista que se retrata en Siddhartha es esto de que ni los samanas, ni Gautama, ni los brahmans, ni ningún líder espiritual, ni ningún dogma, ninguna doctrina puede enseñarnos realmente el camino hacia la iluminación. Ninguna doctrina nos va a enseñar realmente la verdad. Esto resuena muchísimo conmigo, esto a mí me encanta, pues, esto es muy yo, esto es algo que cuando lo leí por primera vez me cambió mi perspectiva del mundo para siempre, y es algo que he adoptado en mi filosofía personal, pues, de que ninguna doctrina puede, ningún libro puede, y ningún líder religioso, nada que esté escrito en palabras puede realmente a mí demostrarme la espiritualidad, y yo igualmente tampoco le puedo demostrar mi propia perspectiva espiritual de la vida a nadie. Es decir, yo tengo mi propia perspectiva espiritual y es mía, y yo no puedo en realidad ni siquiera ponerla en palabras, pues. Es algo muy personal, es algo que me ha cambiado la vida y que cada vez que leo me afecta de manera diferente, pues, porque estoy en una etapa diferente en mi vida. Yo a esta novela le tengo muchísimo cariño y todos los personajes me encantan. Y sí, estoy en desacuerdo con César. Creo que El lobo estepario tiene una carga psicológica sumamente importante y compleja, que es algo que no encuentro en Siddhartha, y es lo que a mí no consigue engancharme del todo. Se me hace algo, como dijo Cristian, muy metafísico, con problemas del autoconocimiento y, no sé, autocontrol. Y lo que dices es que tú la leíste en un momento difícil de tu vida, creo que eso ayuda muchísimo. Si yo hubiera estado en un momento oscuro de mi vida, probablemente la habría disfrutado más, pero en ese momento no había nada que me pudiera
hacer en echarme con ella. Yo tengo un comentario sobre esto que dice César. Siddhartha es una novela de 1922 y El lobo estepario de 1927, pero hay una cuestión en la vida de Hesse que es trascendental en El lobo estepario, y es que él se estaba divorciando de la esposa. Eso se nota montones en el personaje de Heller. La parte de Siddhartha creo que es Hermann Hesse rebelándose en contra, digamos, de lo que le enseñaron sus papás y de toda lo que se enseña en la sociedad alemana, en donde él rechaza la fe, ¿verdad? Que se le implanta. Entonces creo que son dos cosas muy diferentes, por eso diría yo que hay que leer Siddhartha muchísimo más joven que después El lobo estepario, porque El lobo estepario trata con temas mucho más adultos. Ahora, lo que dice Arturo acerca de la unidad en Siddhartha es cierto, porque lo que criticaba Hermann Hesse del cristianismo y del budismo es que ensalzaban mucho al ser humano como si el ser humano, su parte carnal fuese desechable y el ser humano fuese como un Dios inmortal, ¿verdad? Siendo que en el cristianismo, bueno, el ser humano es como inmortal en alma y en el budismo hay una sucesión de reencarnaciones, ¿verdad? Hasta que como Buda para toda esta rueda de reencarnaciones y ya no vuelve a reencarnar, pero sigue siendo un ser en el nirvana. Entonces, él lo que dice lo que dice Arturo está muy bien. Siddhartha en la novela, el personaje Siddhartha se da cuenta de que él no puede desprender el espíritu de la carne, que son uno. Pero no solo eso, sino como dice Cristian, él se da cuenta quién es él y que tanto él es parte de todo el mundo que lo rodea, como si fuese el pájaro, el árbol, el río, todo esto. Entonces, ahí en ese momento es donde Siddhartha trasciende y donde Govinda se da cuenta que dice, sí, una de las cosas más bonitas del libro es que cuando él tiene la conversación con Buda, se da cuenta que Buda no le puede enseñar más porque Buda llevó su propio camino de trascendencia, al nirvana, y ahí se dio cuenta Siddhartha de que él no podía recorrer el camino que recorrió Buda, sino que tenía que recorrer su propio camino. Entonces ahí Buda se lo reconoce, le dice, usted acaba de encontrar la debilidad en todas las enseñanzas, que es que nadie aprende por cabeza ajena, básicamente, como diría mi abuela. Entonces, creo que eso es como también uno de los puntos más fuertes. Y otro de los puntos más fuertes que decía, o de las críticas que decía, y con esto de la dicotomía, ¿verdad? Que decía Hermann Hesse en la novela, es una de las citas que a mí más me gustan, acá cuando estaba hablando con Govinda acerca de que ya pueden ayunar y que saben hacer ese, rezar y meditar, dice, encontramos consuelo, alcanzamos la narcosis, aprendemos artes para engañarnos, pero lo esencial, el camino de los caminos, ese no lo hallaremos. Y ahí él hacía la comparación entre los jornaleros o estas personas que trabajan en el campo y van y toman vino y los comparaba con los sacerdotes y con los samanas, que lo que hacen es meditar y básicamente lo que quieren es escapar de la realidad. Entonces él decía, ¿cuál es la diferencia? O sea, lo que me enseña un samana lo aprendo en un bar, que es simplemente de apagarme. Entonces, creo que es una de las enseñanzas más importantes del libro. Sí, yo quiero discutir porque siento que todos están diciendo que el libro es únicamente para cuando uno está joven y creo que es un muy buen momento para leerlo, o sea, como para adentrarse a esas ideas. Y yo también digo, sí, de fijo, digamos, como es tan sencillo y tan histórico y como tan romántico en esta presentación de ideas ciertas, uno hasta puede sentir esta autoayuda que decía Arturo, pero yo creo que en general es más como una representación de etapas y yo creo que si uno vuelve a él, eventualmente también es interesante. Y creo que a diferencia sí, tal vez a diferencia de los separios, digamos, yo siento que Siddhartha y lo interesante del tránsito de Siddhartha a través del libro es como esa búsqueda de humildad, porque él empieza siendo, y es eso, empieza siendo muy, muy dominante, incluso como toda esta representación. Bueno, otra cosa que me gusta muchísimo del libro es que hay demasiadas citas que en sí mismas son hermosísimas, digamos, uno las puede, o sea, es impresionante, casi que agarrar cualquier
página y tal vez por eso, por ser tan sencillo y tan romántico. Entonces yo, o sea, podría sacar 800 citas que son una verdad y que son hermosísimas, pero sí, incluso cuando Siddhartha está joven, es lo que dice, cuando ve a esta gente viciosa, lo que dice es como, me dan asco, parecen chiquitos, necesitan esto y no se dan cuenta de que están engañándose y todo este asunto. Entonces, en general, él a través de toda esa historia, a pesar de que lo que, digamos, siempre vuelve a la simplicidad, es una persona súper engreída justamente porque el mundo le ha demostrado que tiene todo el poder que quiera. Entonces, yo creo que por eso es una cuestión de etapas, porque a uno le pueden decir, bueno, mentir es malo, y a uno se lo dicen como un chiquito y uno dice, bueno, mentir es malo. Y tal vez tienen que pasar como experiencias emocionales muy fuertes que a uno le digan el dolor de la mentira, como una traición o como este desdoblamiento de yo llegar y decir, gay, le hice daño a alguien, y hay formas en las que la literatura puede no sé, demostrar esa verdad de mentir es malo, que van a significar distintas cosas. Si esa mentira es, bueno, tengo 60 años y mi pareja de vida me traicionó de la forma más terrible y yo estoy como experimentando nuevamente lo que significa la mentira. Yo creo que en Siddhartha eso se ve mucho y se ve mucho, no sé, lo que era la juventud, esa búsqueda de independencia para él o después para su hijo, y también ese espacio de historia cíclica dentro de las enseñanzas espirituales. O sea, yo sí diría que tal vez en el Osteopari más bien el personaje es un poco más sumiso hasta cierto punto y más como derrotado por la vida. No llega entrando queriendo comérselo todo, no es tan intencional, sino que es más bien no sé, como esta experiencia ya después de una renuncia y una derrota, y como él empieza desde abajo y más bien llega a la locura absoluta. En cambio, Siddhartha empieza como el absoluto victorioso Con el ego. y más bien tiene que darse, exacto, y más bien tiene que darse cuenta de que eso no funciona así, y tiene que darse cuenta como golpeándose. Yo creo que definitivamente también, igual que Siddhartha, estoy segura que en el momento de sus vicios, él mismo como desprecia y considera súper infantil su etapa anterior de ser un Brahma, o su etapa de buscar la pobreza, y por eso ya no puede ayunar o no puede hacerlo nada, digamos, porque sí como que domina y absorbe muy fuertemente todas sus etapas, y como que también subestima todo afuera de eso hasta que llega la iluminación y se da cuenta de que no hay nada que subestimar y que en realidad las cosas son complejas. Y también que su compañero en el río era un Buda, y es un Buda a través de un camino totalmente distinto al que él transitó. Pero yo creo que definitivamente, y también como yo creo que cualquier enseñanza, ese tránsito personal que uno tiene sobre la vida, son procesos no lineales, o sea, es completamente un ciclo y uno pasa por la misma verdad desde una perspectiva y desde la otra. Y el problema es que el momento en el que la verdad suena trillada, el problema es como, ay, sí, usted tiene que portarse bien, o se va a rendir ante ciertas cosas, o no sé, el amor es lo más importante, o cosas así que uno dice como, ¿por qué me las están diciendo? ¿Qué es esta tontera? Pero creo que la novela sí logra como a través de un hilo pasar por un ciclo y decir, mira, o sea, sí hay conclusiones valiosas, sí, y tiene metáforas lindísimas, y de verdad uno puede sacar todos los extractos. Lo del río es uno, por supuesto, que el río es una representación del tiempo y está en todo momento, y la unidad y cuestiones espirituales, pero también asuntos de relación, asuntos de riqueza, y es como cuáles son las cosas más importantes que uno tiene o que uno busca en la vida. Y entonces sí me parece bonito, sí me parece que es particularmente impresionante cuando uno está más joven, porque es un primer acercamiento. Entonces es como de las primeras veces que uno ve una película que no sé, que duele, y entonces después veo otra película que duele y es como, pero ya esto me pasó. Siento que es menos tangible, pero yo creo que totalmente, digamos, no es necesariamente que es menos adulto el libro. Yo creo que es muy cíclico, y que tal vez, y sí, tal vez en la etapa, y yo decía, el Osteopari probablemente para mi vida en este momento es más importante, me gusta más, pero es porque yo creo que tal vez en qué estoy yo viviendo en este momento, la etapa de Siddhartha de los vicios, 100%, o sea, eso es lo que estoy haciendo, y estoy conflictuada, y estoy, o sea, no sé, como los extremos, y esta sed de riqueza, y esta sed de dominar todas las cosas, y qué va a pasar cuando eso se acabe.
Y yo creo que eso totalmente me va a pasar, porque eso es lo que le pasa a la gente cuando envejece y se le acaba esta expresión extrema de su juventud y de disfrutar ciertas cosas. Entonces yo creo que es vacilón como también sentirse acompañada en este envejecer, y creo que totalmente uno lo puede encontrar de nuevo. Y es más como la primera expresión y también eventualmente como volver a eso, ya diciendo como, mira, sí, esto suena un cliché, pero ahora se siente como real o precioso. Sí, también a mí me encanta la idea del hijo y como de esta continuidad y como de este no alcanzar las cosas y como de esta ruptura y este rendirse que sí, eventualmente alguno de nosotros es padre, lo van a enfrentar, o madre, lo va a enfrentar de alguna manera. Entonces o sea, sí, yo creo que es bonito y es impresionante cuando uno es más joven, pero yo creo que totalmente es valioso en sí mismo y también es hermosísimo. O sea, yo creo que con pocos libros, hace poco leí uno que se llama Seda de un escritor italiano y me acuerdo que es súper cortito y cuando me lo dieron me dijeron, ahora cualquier página y lee cualquier oración. Y entonces, y era hermoso, digamos, la prosa era lindísima y yo creo que eso es una cosa muy bonita de Siddhartha, que como habla de ideas tan mágicas y tantas verdades, uno puede llegar y abrir la página y ver, no sé, encontrarse cosas muy lindas. Y sí, demasiado, lo recomiendo demasiado. Y yo entiendo, César, entiendo que, porque a mí me hubiera pasado, yo creo que me hubiera pasado en otro momento de la vida también, que como que uno, o sea, yo hubiera rechazado demasiado y me hubiera impresionado demasiado como la sensación de autoayuda, porque sí la tiene, pero tal vez uno se puede separar de eso. Hay hay una cuestión ahí muy adulta, digamos, que tal vez Viviana, si hubiera estado hoy, me apoya. La mayor debilidad de Siddhartha, al fin y al cabo, fue su hijo. Y digamos, el momento más quebrado de Siddhartha fue cuando tenía que corregir al hijo y darse cuenta que el hijo no podía llevar la vida que él estaba llevando y el hijo escapó. Yo tengo una hija de 15 años, ya es bastante grande. Y eso de desprenderse de los hijos, tal vez para los papás es lo más doloroso o lo más difícil. Saber que los hijos no le pertenecen a uno y que ellos tienen que buscar su propio camino. Justo como Siddhartha lo hizo con el Brahman en la página 1 en la página 1 del libro, él decidió irse del papá y no sé si se acuerdan la actitud del papá, como que era, ¿qué quieres? Y él se quedaba ahí como esperando, voy a decirle, hey, me voy a hacer un samana. Y él, ¿qué le pasa? O sea, aquí lo tiene todo. Y él lo rechazó. Y también cuando Siddhartha ya es papá, pues el hijo lo rechaza a él. Entonces, creo que hay una enseñanza bastante grande y para los que somos papás y mamás, es eso, de que los hijos no nos pertenecen. Y en algún momento nosotros tal vez ya lo vivimos separándonos de nuestros papás, pero si algún día tienen un hijo, ese hijo se va a separar de ustedes a como el Brahman se separó de Siddhartha o Siddhartha del niño. Entonces, pues, es algo muy fuerte en la vida, digamos. Sí, a mí también me gusta que el libro sea como tan de principio a fin de una vida. Es como, no se trata de una sola cosa, es como la vida entera. Me gustó lo que dijo Ronald porque justo yo también noté eso. Si uno lee el libro, llega un momento en el que cuando está en la parte del hijo, se da cuenta que uno quiere agarrar al hijo y ahorcarlo porque realmente es desesperante ver cómo trata a su padre y cómo está en una rebeldía. El mismo Vasudeva se da cuenta de esto, ¿no? Y le pregunta que por qué sigue con él, por qué no le deja que se marche, porque el niño no es feliz. Y bueno, después ya de esto entendí que, bueno, Siddhartha hizo lo mismo con su padre, digamos que es un ciclo y volvíamos a lo mismo. A lo mejor su padre tenía las mejores intenciones para con él cuando quería que él se quedara en su casa y a vivir de todos los lujos y las comunidades que tiene un Brahman, pero resulta que Siddhartha no había elegido eso para él. Fue la enseñanza que él pudo obtener y que por lo tanto yo creo que decidió pues ese ciclo para su hijo. Y me interesa mucho el hecho de la historia no como línea, porque es algo que ya lo dijimos mucho, ¿no? Es un ciclo y uno puede marcar el ciclo donde puede volver a empezar en un círculo, vamos a verlo así. Incluso si se llega a morir dentro de esta ideología budista, si mueren y no alcanzaron ese estado de iluminación, pues tienen más vidas y tienen más oportunidades, vamos a decirlo así. Contrario, por ejemplo, al cristianismo o a la ideología judeocristiana, en donde la vida es como una línea. Entonces hay un principio y hay un fin, y solamente hay una. Y entonces depende solamente de esta línea, digamos, cómo uno puede llegar a trascender, digamos, en el cristianismo, hablando de
cielo e infierno. Lo que pasa es que representa muchas cosas, por ejemplo, no solo es esto en el cristianismo, sino Dios, por ejemplo, es principio y es fin, y la misma Biblia lo dice. O sea, Él es alfa y omega, o sea, es un camino muy específico, trazado, muy visible y sobre todo muy previsible, vamos a decirlo así. Y esto se me hace muy interesante en contraposición con la ideología expuesta en Siddhartha. Me gusta mucho, y iba a decir algo rápido, una cita que dice aquí el libro, dice, y es también, bueno, está hablando Siddhartha con él mismo, y es también por esta razón que continuaré mis peregrinaciones, no para buscar otra doctrina, pues sé que no existe mejor, sino para alejarme de todas las doctrinas y de todos los maestros, he de alcanzar solo mi objetivo o morir. Esto me pareció que fue, como decía Arturo, en el momento en el que logra trascender realmente Siddhartha, porque se da cuenta que la única verdad, vamos a decirlo de alguna manera, es que no hay verdad única, cada uno alcanza el camino de la iluminación de maneras distintas, que era lo que muchas veces, por ejemplo, Govinda no entendía, porque Govinda iba detrás siempre de un maestro. Govinda esperaba que alguien le enseñara, que alguien le dictara el camino, que alguien le dijera cómo debía ser el camino para llegar a la iluminación. Y Siddhartha se dio cuenta que incluso cuando está con el barquero, con Vasudeva, se da cuenta que los caminos, los maestros, muchas veces en vez de ayudar, perjudican para el alma, ¿no? Incluso tiene unos diálogos ahí como muy contra las verdades, muy contra lo establecido, contra el dogma. Creo que se pelea mucho con el dogma. Siddhartha es donde se da cuenta que cualquier tipo de dogma hace que uno regrese a este ciclo interminable, y eso me pareció muy interesante. Un poco comparándola con Demian, que es otra de Hermann Hesse, me parece que también hace una onda muy autobiográfica el autor, principalmente porque el protagonista, que no es Demian, es Emil Sinclair, es un niño que vive dentro de un núcleo familiar sólido, en donde él solo conoce este mundo. Para él el mundo termina fuera de su casa. Él tiene una familia súper religiosa, con unos padres perfectos, unas hermanas perfectas, son una familia socialmente, económicamente estable, una familia de renombre. Él creció con unos valores y unos ideales cristianos. Entonces, por alguna situación de ruptura en la novela, él tiene que salir de su casa y tiene que conocer el mundo, un mundo con el que él nunca había interactuado. Entonces, más o menos es la historia un poco parecida también a la de Siddhartha. Lo que pasa es que en Siddhartha el protagonista decide salir y va en busca de algo. Y aquí en Demian, Demian se ve obligado por las circunstancias a conocer y a darse cuenta, y en una parte de la novela lo dice, el mundo es un huevo y uno tiene que romper ese huevo para conocer, para salir. Es una analogía muy interesante que no les digo para que lo lean, pero algo para puntualizar, la sabiduría o parte de la sabiduría de Demian, diría yo, del libro, es una conversación que tiene justamente Emil Sinclair, el protagonista, con Demian, que es un niño que es el niño nuevo que llega a la escuela, que representa la sabiduría, pero es un personaje enigmático, es misterioso, no saben de dónde viene. Incluso yo diría, y eso es algo, no sé si muy personal, aunque creo que sí más personas lo piensan, hay una carga homoerótica entre Demian y Emil Sinclair muy impresionante. No sé hasta qué punto se proyectó el autor ahí, pero es claro que Sinclair estaba enamorado pues de Demian y de la mamá de Demian. Entonces tiene una conversación donde Demian dice que no, la figura de Caín, el personaje bíblico que era hermano de Abel, los hijos de Adán y Eva, y que Caín mata a su hermano. A lo largo de la historia, sobre todo la historia canónica, ha sido considerado como el malo de la historia, como el primer homicida, y él habla de los cainitas. Dice que hay sociedades en donde a Caín, más allá de verlo como bueno o malo, lo ven como el valiente de la historia, porque fue aquel que decidió, fue la primera persona que tuvo decisión propia y que tuvo, digamos, que quiso tomar un camino distinto al que de cierta manera Dios había trazado. Entonces, pues se complementan mucho las lecturas, aunque si bien son dos formas distintas de percibir la realidad. Siddhartha buscaba un camino, pero al final se da cuenta que ese único camino es el camino propio. Y me recordó mucho a las palabras de Jesús en la Biblia, donde dice Jesucristo, digamos, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Pero a mí me hace mucho pensar, y yo no creo en Dios, ni creo ni siquiera creo en la Biblia, me hace pensar que cuando Jesús habla de yo soy el camino, no se refiere a yo como Jesús, como lo han tomado históricamente, que está hablando de que Jesús es el camino, sino hablando de yo, o sea, yo soy el camino, yo Cristian, yo Arturo, yo Valeria, bueno, que me recuerda mucho a lo que al final deduce Siddhartha, ¿no?
encuentra que el camino no está afuera, sino adentro, y que no hay manera de seguir el camino desde una sabiduría externa, sino a través de la experiencia. Eso nada más quería como puntualizarlo. Y como dice César, al final de cuentas yo tampoco le encuentro como una sabiduría súper profunda. En realidad me gusta más como novela y como sí, como novela, que como un discurso o como sabiduría que yo pudiera, digamos, en cierta manera sustraer. Me parece que los personajes de Siddhartha, no sé si todos, pero la mayoría solo sirven para justificar lo que le pasa a Siddhartha. Nadie tiene realidad voz propia, todos sirven únicamente para definir el camino de Siddhartha y en el momento en el que está viviendo. Entonces Kamala solamente sirve para representar la manera en la que él se desvió de esa iluminación, y luego, bueno, Govinda es el que lo acompañaba al principio, el papá es el primer desapego, nada más. No me parece que ningún personaje tenga más trascendencia de simplemente ser un adorno del camino, por así decirlo. Todos son Manic Pixie Dream Girls. Eso es lo que quiere decir Christian. Claro. Ya sabemos dónde origina el problema en la cultura popular. César, usted tiene opiniones controvertidas al respecto, seguramente. Sí creo que es profunda, pero con las inquietudes que propone, porque igual que Lobo Estepario propone un conflicto muy distinto. Son inquietudes que surgen en la adolescencia, lo que Cristian mencionaba con Demian, que es un niño que sale a descubrir el mundo, a romper ese cascarón. Creo que es con lo que no termino de congeniar, y con lo que decía que esta divinidad o este camino, que la manera en la que lo ve Cristian, Hesse escribió: la divinidad está en ti. Entonces, creo que eso define muy bien esta búsqueda de Siddhartha y cómo concluye. No sé qué orientación religiosa tenía Hesse, pero creo que se ve reflejada de esa manera. Ahora, lo que decía Ronald de los hijos es algo que yo no he experimentado, y esperemos que no lo experimente, al menos ahora, pero hasta que no lo experimente de la manera en la que lo ve Ronald, no voy a poder dar un punto de vista crítico desde su perspectiva, porque él tiene una hija, él tiene estas inquietudes como las que tiene el padre de Siddhartha, que le dice: si estás bien aquí, ¿por qué quieres hacer eso? Pero tiene razón en que tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que buscar su propio camino a su manera. Podría tener 1000 posibilidades el quedarse como lo quiere su padre y ahí mismo buscar su camino, pero creo que como todo adolescente, Siddhartha quiere estar solo y que nadie le diga cómo quiere hacer las cosas. Entonces, sí creo que ya lo leí cuando pasé por eso, y creo que la manera en la que la podría disfrutar, porque creo que la disfrutaré en el futuro, sería como regresión y no como iniciación, como un punto hacia lo que viví y hacia lo que experimenté, o si tengo hijos, que repito, espero que no, pues ya lo veré desde esa forma en la que Ronald lo ve, que igual me parece muy interesante. Te interrumpo un segundo nada más. Justo eso es lo que quise decir en mi primera intervención, pero no encontré las palabras. Eso era lo que quería decir, nada más. Lo dijiste muy bien. Creo que está la metáfora del pajarito, ¿no? Que creo que no me acuerdo si era un sueño de Kamala o un sueño de Siddhartha. Es físicamente Kamala suelta un pájaro de una jaula de oro, particularmente, me parece que es una jaula de oro, pues, del mundo material, el mundo que le ofrece el comercio. Y básicamente es eso, ¿no? La vida que tenía Siddhartha al inicio era una jaula de oro, creo que era así como la sentía, porque a él le decían, usted, siempre creo que la primera parte del libro siempre se refieren a Siddhartha como el hijo del Brahman, y al referirse como el hijo del Brahman, es como si él fuese una pertenencia o si él fuese no él, sino como una extensión del papá. Entonces creo que por eso, aunque su jaula sea de oro, él tiene que morir o hacerse el muerto para poder volar. Incluso al principio no me di cuenta si en algún momento de la novela eso cambia, pero cuando tiene estos diálogos con estos soliloquios, Siddhartha no se refiere a él como yo, siempre se refiere a Siddhartha, habla como en tercera persona. Entonces puede significar esto, que a lo mejor ni siquiera él mismo se pertenecía, ¿no? Él no era de él, él era de alguien más. Sí, hemos estado comparando la novela mucho con la novela de iniciación, pues, o la novela El Bildungsroman. Yo, a decir verdad, yo no encontré tanta rebeldía en esta novela como en El Lobo Estepario. Es decir, yo diría que la novela adolescente, o la novela que yo diría como, esta es la que le recomendaría a un adolescente, es El Lobo Estepario. Y no le quito crédito al Lobo Estepario, a mí me encanta la novela, me parece fascinante, pero al igual que Valeria, yo encuentro que Siddhartha es una novela completa, es una novela que yo incluso diría que es una novela
suficientemente sencilla y suficientemente fácil de leer como para ser disfrutada por cualquiera, pero es una novela redonda que completa una vida de principio a fin, a diferencia del Lobo Estepario, que en realidad trata con un personaje mucho más angustioso. Harry Haller, Hermann Hesse, en El Lobo Estepario es un personaje angustioso, es un personaje muy quisquilloso, pues es un personaje que verdaderamente se queja del mundo que le rodea. Yo en Siddhartha no encuentro eso, pues Siddhartha se molesta con algo, simplemente se levanta y se va. Harry Haller se molesta con algo y se queja insufriblemente. Y por supuesto sigue siendo brillante y está excesivamente bien escrita y tiene un muy buen mensaje psicológico en el centro, pero también pienso que Siddhartha, además de ser una novela muy espiritual, es una novela muy psicológica. Pues yo encuentro que la filosofía que ofrece Siddhartha, o la espiritualidad que ofrece Siddhartha, es una espiritualidad sumamente psicológica, pues no está hablando sobre ninguna trascendencia mística, está hablando literalmente sobre la supresión del sufrimiento, cómo nos deshacemos del sufrimiento en la vida, cómo encontramos la satisfacción, cómo encontramos, es decir, una trascendencia real, una trascendencia en vida y no una trascendencia divina. Hablamos mucho sobre la divinidad en la novela, pues, y sí, se retrata mucho un aspecto divino en la novela, pero también pienso que es en realidad una manera para Hermann Hesse de retratar la psicología o una manera de resolver un problema psicológico, que en este caso es una crisis existencial, pues. No se encuentra, no puede encontrar satisfacción en lo mundano, no puede encontrar satisfacción en lo cotidiano de la vida, pues, no en el comercio, ni en las riquezas, ni con la familia, ni en el amor, ni con Kamala, ni con el hijo. Es decir, ¿a dónde va a encontrar este personaje la satisfacción? ¿Dónde va a encontrar la trascendencia, verdad? La verdadera trascendencia? Y la respuesta termina siendo un río, pues. Es decir, el único maestro de Siddhartha no es ni Vasudeva ni Gotama, es un río. Él termina aprendiendo todas las lecciones del río. Y bueno, también me parece que la novela, al igual como se ha mencionado antes, como mencionó Valeria antes, me parece que la novela también es una novela de amor, tiene una secuencia muy corta entre Kamala y Siddhartha, que en realidad cubre mucho tiempo, pero me parece que la relación que tienen es real, a pesar del hecho de que sí, Kamala es un arquetipo, está allí esencialmente como para cubrir las necesidades figurativas del personaje, pero todos los personajes en realidad cumplen con el mismo papel, por ende no creo que sea problemático. Y me parece que sí, que la relación que tienen es tierna. Ella es una cortesana que ve el amor como un arte. Él aprende muchísimo de ella, él encuentra placer en ella, pero ella le dice de cierta manera que ya no se puede enamorar, pues, porque por la mera razón de que ella ve el amor como un arte, algo que se puede perfeccionar. Y ella le dice y él le dice a ella esencialmente lo mismo, que él ve la vida como un arte y que por ende él también tiene esa carencia, algo que yo pienso que también se refleja en El Lobo Estepario y algo que pienso que se refleja en la vida de Hesse también, pues quizás él también tuvo un problema en el amor, pues el problema de no poder amar, que quizás tuvo el problema de no poder amar porque amaba a todo el mundo, que también es un problema que relata en Siddhartha y que relata también en El Lobo Estepario. Y bueno, quería mencionar un pequeño dato sobre la meditación, pues porque es un pasatiempo que llevo ya mucho tiempo sin practicar, pero es algo que hice por mucho tiempo. Cuando comencé a meditar, el mejor consejo que recibí fue: lo más importante cuando uno empieza a meditar es que el momento en el que uno se distrae, lo primero que tienes que hacer es perdonarte por haberte distraído. Porque es cierto que cuando uno está tratando de meditar, pues uno se distrae con facilidad, y cuando uno se distrae, lo primero que uno hace es que entra en un agujero negro en donde se empieza a repetir uno a uno mismo: no me debí de haber distraído, no debí de haber perdido la concentración, esto es mi culpa. Como que es un ciclo vicioso en donde uno se trata de concentrar y de repente se distrae y te odias por haberte distraído, de repente repites el mismo ciclo una y otra vez. Y me llamó la atención el hecho de que aquí se menciona pues la virtud de esperar, y se menciona también la virtud esta de aceptar el viaje por completo. Es decir, que Siddhartha en ningún momento se equivoca, es decir, porque entra en un mundo, por ejemplo, de vicio, y entra en un mundo de placeres materiales y un mundo vano, pero en ningún momento dice como que esto fue un error, sino todo lo opuesto. Dijo como esto es parte del viaje. Es lo mismo con la meditación, pues uno empieza a meditar y primero son 5 minutos y después 10 y después 15, pero el momento en el que uno se distrae por primera vez, pues es el momento más difícil de todos, pues porque uno tiene que inmediatamente mirar atrás y ver como esto es parte del proceso, todavía estoy meditando, todavía es meditar, incluso cuando estoy pensando en la serie de televisión, o estoy pensando en el libro que estoy leyendo, o estoy pensando si dejé la estufa encendida o no. Es decir, eso es todo parte del proceso de esperar, del proceso de meditación. Y bueno, me llamó la atención pues porque creo que
es cierto que Siddhartha tiene elementos de autoayuda, uno puede encontrar muchas frases muy bonitas, muy ciertas, muy sabias, pero a la misma vez se puede apreciar como una novela, incluso si uno no piensa, si uno no está de acuerdo con ella, pues a mí me gusta esta novela en particular, pues porque número uno es una novela que disfruto, pienso que está excesivamente bien escrita, pienso que es sublime, y número dos, estoy de acuerdo con ella, estoy de acuerdo con esta novela, estoy de acuerdo con Hermann Hesse, estoy de acuerdo con la filosofía y con todo lo que comparte, quizás porque me enseñó a mí desde un principio mucho de lo que creo hoy y mucho de lo que pienso hoy, pero eso es raro, pues, por lo menos para mí, pues, porque la mayoría de las novelas que leo, a veces termino pensando como cuando leo a Philip Roth, como que detesto a Philip Roth, pero me parece que escribe genial. A veces leo algo así como los hermanos Karamazov y pienso como que estoy totalmente en desacuerdo con la conclusión de esta novela, pero es una de mis novelas preferidas. A veces leo, es decir, esto suele suceder, pues, donde uno lee un autor y dice como que esta novela es increíble, es 10 de 10, es perfecta, pero no estoy de acuerdo con nada de lo que se desarrolla aquí. Siddhartha es una de las pocas novelas que puedo decir como que número uno, esencialmente cubre mi visión psicológica y filosófica de la vida, y número dos, está sublimemente bien escrita y es una obra maestra, o por lo menos así la veo yo. Como dije, no solamente la puedo ver como un Bildungsroman, no la puedo ver nada más como una novela sobre rebeldía o sobre ser rebelde, la veo como algo superior a eso, pues, por lo menos desde mi punto de vista, pues, pero entiendo que alguien como Ronald puede verlo desde el punto de vista de la rebeldía, pues, porque él es papá, él es padre ya de por sí, entonces él lee la novela y termina pensando como que, oh, wow, qué miedo. Además que la hija tiene 15 años. Así que seguramente en un momento dado va a tener que quizás recurrir a la sabiduría de Hermann Hesse y de Siddhartha y decir como, ah, bueno, es como parte del proceso, ¿no? Sí, préstale el libro, decirle que lo lea. Es un gran momento para hacerlo. Sí, debería. Yo solo quería decir algo acerca de una gran diferencia que tiene el lobo estepario con Siddhartha. El lobo estepario como que termina siendo una crítica muy fuerte a el desarrollo tecnológico del hombre y las máquinas. No sé si vieron que al final hay como un cierto episodio en donde disparan como a carros que van pasando y hay un diálogo en donde dicen vamos a usar las máquinas para eliminar las máquinas y él les dice y estas escopetas que son máquinas, ¿cómo las van a eliminar? Y él dice bueno, después nos encargamos de eso. Creo que también tiene todos esos tintes que aunque las dos obras son posguerra, o sea, post Primera Guerra Mundial, y no sé la verdad cuando murió Hermann Hesse, no sé si llegó a vivir la Segunda Guerra Mundial, pero al parecer quedó bien traumado de de la Primera Guerra Mundial y quién no. Creo que hay una gran diferencia entre eso porque se hace, es como muy pesimista, creo, el lobo estepario y toca esos temas, ¿verdad? De que el ser humano ha evolucionado tanto y ha evolucionado tantas sus armas que es capaz de autodestruirse y todo esto. Entonces, ya es un Hermann Hesse muchísimo más maduro y muchísimo más social, hablando de la sociedad alemana en donde él se encontraba, ¿verdad? Las otras dos novelas, tanto Demian como Siddhartha, son un Hermann Hesse más personal, más de él. Sí, yo tengo entendido que toda la literatura de Hermann Hesse es autobiográfica. A los biógrafos de Hermann Hesse he leído que se les hace muy fácil escribir sobre Hermann Hesse porque su literatura es esencialmente una literatura autobiográfica. Él siempre está escribiendo sobre, particularmente, el punto en el donde se encuentra cuando se publica la obra, pues. Él siempre está escribiendo, siempre escribió sobre su presente. Tuvo una amistad con Carl Jung y, según tengo entendido, se refleja particularmente bien en el lobo estepario, pues, y tuvo un momento en donde decidió leer sobre la India y sobre religiones orientales, y bueno, de ahí surgió Siddhartha. Es decir, que toda la literatura de Hermann Hesse trata con Hermann Hesse, es el Federico Fellini de la literatura. Creo que la edad que tiene la hija de Ronald es la edad en la que me habría gustado leer Siddhartha. Que a mí el libro que me enganchó a los 13 años fue La tía Julia y el escribidor, no sé por qué, pero me habría gustado. No, pero es que es verdad, fue el libro que a mí me enganchó. No sé por qué, no me pidan que les explique por qué, no sé. Pero creo que a los 15 años me habría gustado mucho leer Siddhartha. Creo que es la edad perfecta en la que uno lo puede leer. Y Valeria decía que se le hacía una novela que tenía como que podías agarrar cualquier página y leerlo y era hermoso. A mí la prosa me parece bastante simple, ¿no? Yo generalmente uso muchos marcadores. Por ejemplo, en Orlando, de Virginia Woolf,
pero en Siddhartha utilicé solamente 6 porque realmente no encontré cosas que a mí me gustaran. Y en el Lobo Estepario sí está lleno de marcadores, Interesante. pero obviamente es una opinión personal. Sí, no, por acá me están diciendo y comparto demasiado que Siddhartha es como la historia arquetípica, así total, sobre lo que significa crecer y madurar. Entonces es como uno llega, le quita absolutamente todo y lo adorna con un poco de simbolismo y eso es. Y entonces a mí tal vez, o sea, tal vez por eso pensamos en este cierto momento de la vida, pero yo creo que uno sigue madurando para siempre. Entonces, pero es interesante que es cierto y de eso se trata y hay mucha sabiduría en lo que significa o en lo que la gente tiene que pasar o vivir para madurar. Yo creo que es una novela para volver y volver, no todos los días, obviamente, ni todas las semanas, pero es una novela para leer a los 15, luego a los 25, luego a los 35 y probablemente leerla a los 60 y todavía la vayas, como El Principito. O sea, pues Principito lo lees en sexto grado de la escuela y ya como lo puedes leer a los 60 años, le vas a encontrar algún significado. Yo también pienso que Siddhartha es una novela sublimemente bonita y pienso que solo porque algo es sencillo no significa que no sea bonito, aunque sí estoy de acuerdo en cierta manera, es decir, la mayoría de las novelas que considero como hermosas, como novelas hermosas, son novelas que están escritas de una manera muy distinta, pues pienso que por lo común la prosa compleja o las construcciones verbales laberínticas, complicadas, tienen por lo común cierta belleza que carece en la prosa sencilla y normalmente estaría de acuerdo con esto, es decir, por lo común soy de los que piensan, por ejemplo, que Edgar Allan Poe no escribe prosa muy bonita y que muchos autores que escriben de manera muy sencilla, pues no escriben necesariamente prosa bonita. Estoy más adherido a la creencia de todo lo opuesto. Hago la excepción con Siddhartha, es decir, Siddhartha es como la excepción o una de las pocas excepciones, principalmente por también, número uno, el lazo emocional, es decir, soy parcial. Y número dos, todavía pienso que tiene mucha verdad, pues es una novela que tiene mucha verdad, aunque no puedo, es decir, iría en contra de su propio mensaje si digo que Siddhartha es un libro que puede enseñarle a alguien el camino, pues. Es decir, el libro trata sobre la principal idea de que el camino no se puede mostrar en ninguna, es decir, que la verdad es propia, pues es algo que se tiene que encontrar interiormente, pues, pero es un buen inicio, me parece, pues, especialmente para alguien quizás que tenga una crisis no solamente existencial, sino espiritual, pues alguien que esté entrando en la clásica disatisfacción adolescente con lo preestablecido y con los dogmas y con las doctrinas que le enseñan a uno, especialmente aquí en Latinoamérica, pues no estoy diciendo nada en contra de la gente que decide creer, pero Siddhartha es el tipo de novela pues que refleja cierta actitud muy común en muchas personas y lo trata de una manera muy adulta, pues pienso yo todavía, aunque sí es cierto que un adolescente puede disfrutar seguramente mucho más que una, bueno, no sé, ¿sabes? Yo todavía no estoy de acuerdo con eso, yo todavía pienso que es una novela que se puede disfrutar por quien sea, pues, y en cualquier etapa de la vida, todavía pienso eso, y me parece que, repito, la novela que yo hubiese querido haber leído en mi adolescencia es El Lobo Estepario. Es decir, El Lobo Estepario es una novela que yo leo ahora y siento que no atrapo cierta esencia o cierta esencia me elude principalmente porque no soy un adolescente. Y he leído esa novela ya 2 veces y las 2 veces, repito, me encanta esa novela, pero ambas veces pienso como que, wow, esta novela a mí me hubiese cautivado en mi adolescencia. Creo que cada libro tiene su tiempo y el tiempo de cada libro para cada persona es diferente. Exacto, excepto El Alquimista. No hay Que tiempo. no tiene tiempo. No hay persona para... Tal vez entonces no ha llegado mi tiempo para disfrutar 100 años de soledad. Todavía no ha sido mi tiempo. Ah, sí, eso no lo grabamos, eso sucedió fuera de cámara. A Cristian no le gusta 100 años de soledad. Cristian odia a Márquez. Cristian No lo odia a odio, Márquez. pero me parece Quémenlo en los comentarios. el culmen de la A mí me costó demasiado terminar 100 años de soledad. O sea, A mí lo también. detesté. Yo lo tuve que leer en el colegio porque a mi profe le encantaba. Y yo decía como, ¿qué es esto? O sea, estoy... Ya después leí Es terrible, eso es peor. Qué molesto. Crónica de... Ya,
Pero Ya no me siento tan no, solo, no me siento tan solo ya. lo que yo decía de 100 años de soledad es que para mí fue intolerable como pasar por ese proceso y después terminó y ha sido como uno de los únicos libros que yo ya he dicho, ok, esto terminó así como una obra maestra. Pero es eso, digamos, es como que uno tiene que pasar por todo el calvario para que termine. Es como, hay que pasar por todas las generaciones, toda la estupidez. Y yo entiendo que es como, dice, así funciona la vida, pero y No, pero después sí, terminó y sí. entonces yo entendí como todo este movimiento y este halago de la novela, pero tuve que terminar, digamos, si yo hubiera abandonado, yo nada más estaría basureando para siempre esa novela. Y después terminó y dijo como, wow, ha sido uno de los mejores finales. Es como el final de El amor en los tiempos del cólera, que es esencialmente uno de los mejores finales que yo haya leído en mi vida jamás, así como esas últimas frases. Y mi hermano mayor me estaba diciendo, es el mejor final, y yo, deje de arruinármelo, y me hace como, es el mejor final, y yo, no me arruine el libro, y me hace como, es tan bueno que no hay nada que yo le pueda decir que vaya a cambiar, que ese final es el mejor final. Entonces sí, creo que tiene buenos Yo creo que finales. son libros que si se publicaran hoy en el 2021 no pegarían. O sea, son demasiado largos y la introducción a la trama es muy larga. O sea, la construcción de la base es tan larga que la mayoría de la gente lo dejaría. O sea, no se vendería. Y ustedes saben que en realidad Cien años de soledad no es una novela tan larga. Es decir, es una novela que parece realmente mucho más larga de lo que verdaderamente es. Cien años de soledad tiene 170.000 palabras. En comparación, digamos, La broma infinita tiene más de 500.000 palabras. Los hermanos Karamazov tiene 370.000 palabras. El arcoíris de la gravedad tiene 350.000 palabras. Es decir, estas son novelas verdaderamente largas. El Quijote tiene 450.000 palabras. Yo no sé por qué sé todo esto, es decir, porque estoy escribiendo una novela muy larga, entonces me pongo a escribir, me pongo a buscar el word count de otras obras igualmente largas, como que para saber por dónde voy. Pero Cien años de soledad es una novela que tiene 160.000 palabras, es decir, es una novela relativamente corta en comparación con obras verdaderamente épicas. Pero aún así, como ya han mencionado, pues es una novela que se siente verdaderamente como un calvario, pues como una novela excesivamente larga, pues tiene 50 años de más, según Vargas Llosa, pues. Pero sí, es decir, es una opinión que he visto muy a menudo últimamente. Me ha sorprendido mucho, pues ya no me sorprende tanto como antes, pero desde que comencé el canal de Dialéctica he estado teniendo más conversaciones sobre literatura que nunca antes, pues antes no conversaba tanto sobre literatura y ahora sí, y es una opinión que he estado encontrando mucho más a menudo, pues mucha gente me ha dicho ya como que, García Márquez, not a big deal, como que no es la gran cosa, no me gusta mucho no me gustan sus novelas, lo que sea, aunque debo decir que la reacción que tuvo Valeria con Cien años de soledad, eso de terminar una novela y después como que poder apreciarla finalmente y no disfrutar la novela durante la lectura, eso es algo que me pasa a mí todo el maldito tiempo. Es decir, no puedo ni siquiera, no puedo contarlas ni siquiera con las manos las novelas que leo y que no estoy disfrutando mientras que las estoy leyendo, que pienso que son dolorosamente o tediosas o aburridas o un calvario o demasiado angustiosas. Y el momento en el que las termino, miro hacia atrás y digo como que esa es mi novela preferida. Eso me Pasó pasa. Entonces sí con te los va a versos gustar satánicos. Los versos satánicos Pasó totalmente eso. los versos satánicos es precisamente una de esas novelas que uno lee y es como que, oh Dios, qué dolor de cabeza. Todas las novelas de José Saramago me pasa eso todo el tiempo, pues, con la excepción quizás de sus sátiras, cuando es gracioso y me entretiene, pero las novelas de Saramago tienen el mismo efecto donde no las disfruto hasta que las termino. Las novelas de Dostoyevsky a veces tienen ese efecto también, donde no las disfruto hasta que las termino y cuando las termino miro hacia atrás y es como que, wow, qué gran experiencia. Y durante la relectura es, por lo común, mucho más disfrutable, pero es algo muy común, pues ahorita mismo estoy leyendo Ulises, como ya he mencionado 1000 veces, y es un dolor de cabeza, pero yo sé que cuando llegue al final la voy a disfrutar, pero bueno. Voy a hacer un paréntesis muy pequeño, ahorita que estoy hablando sin años de soledad. Vi un meme en Instagram que decía que es como alguien preguntó en un grupo de Facebook, decía, ¿alguien aquí tiene 100 años de soledad? Y le responde, no, yo apenas llevo 8. Perdón, tenía que decirlo. Para lo único que sirve el libro, para hacer memes. Me encantó ese meme. Quiero dejar claro que a mí sí me gusta 100 años de soledad, es decir, yo sí pienso que es una buena novela. Digo, no pienso que es la mejor novela que se ha escrito en toda la historia y ya de por sí
esa opinión es controversial. Ya de por sí decir que 100 años de soledad no es la mejor novela de toda la historia o escrita en español, ya conozco un par de personas que ahorita mismo van a cerrar el video y van a decir como que unsubscribe. Pero bueno, tenemos que cultivar aquí también una audiencia que sepa, vamos a cultivar una buena audiencia aquí en Dialéctica, pues estamos Con criterio, con criterio. criterio. No mentira. Pero por eso hay que grabar episodio de Lolita, pero qué complicado. Vamos a grabar el episodio de Lolita. Me encantaría poder hablar de Lolita y podemos decir todo lo complicado aquí. Digo, es una novela difícil de discutir definitivamente, pero yo creo que vale la pena ser discutida. Pienso yo. Últimos comentarios sobre Siddhartha de Hermann Hesse. Es preciosa y Ronald debería recomendársela. Y si alguien acá está viendo y tiene 15 años, léela, es como, wow. No, mi último comentario creo que es una novela para volver en muchos tiempos de la vida. Tal vez la gente que no lo leyó de joven, al leerlo, tal vez piense que lo tuve que haber leído de joven, pero si, o sea, ya el tiempo no se puede echar para atrás. Aprovechen la hora y vuelvan a releer en unos 10 años y luego en otros 10 años. Creo que es así, como esos son los ciclos. Como decía Vale, es una novela que trae como todos los ciclos de la vida, entonces uno se puede reflejar en muchas partes de Siddhartha de diferente forma. Entonces, creo mi comentario final es una novela muy buena y es para volver a leerla y leerla muchas veces en la vida. En otras palabras, léanla y si no les gusta, vuelvan a leer hasta que les guste. Es como un gusto adquirido, es como la cerveza. La primera no le gusta a nadie, después no la pueden dejar. Sí, pero yo Difiero con eso, pero bueno. Yo también difiero con esa opinión. Yo no creo que Siddhartha sea un gusto adquirido. Siddhartha es como lo más... Es un gustazo, es un gustastazo. Un gustazo, exacto. Quizás es lo opuesto. Es como una bebida muy empalagosa. Tiene mucho azúcar. Entonces quizás a algunas personas no les guste beber gaseosas con tanta azúcar. Entonces por ende no les gusta. Es No un creo- hidromiel. Yo difería con que supiera mal la cerveza, pero bueno. No considero que sea una novela preciosa, pero sí es buena. Exacto. Y sí, léanla. Tienen que No, leer. tomando todo el rato, pero con decencia. Sí. Yo ya, para que no se vea en vaso negro. A mí Siddhartha me parece como les decía hace un rato, a mí me cuesta mucho trabajo apropiarme de una novela en el sentido de que yo veo que hay gente que lee una novela y dice, wow, esto me transformó y tuve una epifanía y ya me cambió el sentido, la vida. A mí realmente me cuesta trabajo, yo normalmente soy de leer una novela y apreciarla como novela que es y como obra, pero de verdad creo que me falta desarrollar algún sentido de apropiación, porque es muy difícil. De hecho, creo que no me ha pasado con ninguna novela de las que he leído como que diga, ay, mi vida se divide en antes y después porque me dio esta gran lección de vida y yo ahora ya soy otro. Realmente nunca me ha pasado. Entonces, eso a mi defensa, porque como decía en un principio, Siddhartha, pues es buena novela y sí la recomendaría, pero más allá de salir del texto, me costaría mucho trabajo, como si le te va a cambiar la vida o tienes que leerla a esta edad porque tal y tal, a pesar de lo que dije en un principio, que creo que sí es una novela más retrospectiva que digamos, la enseñanza es más retrospectiva que futuro. Buena novela, creo que yo la dejaría en buena, no me parece excelente, pero... Acaba de cambiar de opinión. Nada más. Cambió de opinión. Antes había dicho que sí, que estábamos todos de acuerdo aquí en que Lo era... convencí. No me parece excelente. No, Se nunca dije, diste, sí dije. Cristian, se diste. Sí ¿Qué dije. pasó? Sí. Presión En serio no me acuerdo. No, social. tal vez es que como lo que Yo les decía, le pondría, tal vez no bueno o excelente, yo le pondría importante. Eso es lo que pondría. es que me cuesta mucho trabajo lo que les decía también como con temas metafísicos o más allá de cualquier comprobación, que digo, tampoco todo lo real es comprobable, ¿no? Ni todo lo comprobable es real, pero sí como se me hace muy metafísica, un poco escapa de algunas ideas que yo tengo, un poco fantasiosa, pero a lo mejor me expresé mal, no me parece mala novela, solo no me parece como la obra cumbre o culmen de la literatura, ni siquiera la de Hermann Hesse. Wow. César, últimos comentarios. No, nada más. Creo que sí hay que, como dice Valeria, es importante. Ya el excelente o genial o que te cambió la vida depende de cada persona, pero creo que sí es importante. Que no me haya gustado no quiere decir que no reconozca que sí es importante. Nada más. Claro. Bueno, mis últimos comentarios es que, bueno, a mí esta novela sí me produce el efecto de la epifanía,
El otro día tuve una conversación con algunos de ustedes sobre las novelas que nos hacen llorar o que no nos hacen llorar. A decir verdad, yo nunca he leído una novela que me ha puesto a llorar. Me sorprende porque he visto muchas películas que me han puesto a llorar. He leído cómics que me han puesto a llorar. Nunca he leído una novela que me ha puesto a llorar. Pero el efecto de la epifanía es algo muy recurrente. Debe ser que no sé mucho, pues, porque me sucede muy a menudo que leo una novela y que tengo epifanías y que es como, oh, wow, no puedo creer, la gran revelación, ahora entiendo todo. Eso me sucede todo el tiempo. Así que el hecho de que me suceda con Siddhartha tampoco es un gran evento, pues. Es algo muy recurrente conmigo, por ejemplo, que leo una novela y de repente tengo un momento de iluminación. Pero aún así, sí, pienso que es excelente. Pienso que si le tengo que poner una puntuación, le pongo un 9,5. Y sí, también es importante. Es probablemente el adjetivo más importante, valga la redundancia, el adjetivo más importante aquí es importante. Voy a cerrar el episodio. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón de suscribirse y al like para que el algoritmo de YouTube nos tenga en su favor. Estamos preparando episodios para Herzog, de Saul Bellow, La Peste, de Camus, Ulises, de James Joyce y mucho, mucho más. Mil gracias a Valeria, César, Cristian y a Ronald por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.